Hola, buenas noches a todos. Eh, Vamos a iniciar con el tema que corresponde esta noche, la videoconferencia. El tema es nomenclatura química. Bueno, pues como ya conocemos, perdón, no sé si se escucha, quisiera, y si se ve el video bien, si no hay ningún problema, me dijeran antes de comenzar para así no tener más inconvenientes después. Igual ya saben, si existe alguna duda, algo que quieran preguntar sobre el tema, al final de la videoconferencia hay un espacio para que hagan sus preguntas. Igual yo voy a hacer unas pocas. Espero estén muy atentos y que podamos aprender porque el objetivo al final es ese, de que queden claros esos temas. Son temas sencillos, pero que requieren un poco de atención para poderlos entender muy bien. Eh, Ahora me escuchan, no sé, hola a todos. No sé si ahora sí se escucha. Ah, genial. Bueno, hoy sí, buenas noches a todos. Soy Miguel Morales. Voy a estar compartiendo con ustedes esta noche el tema de nomenclatura química. Me alegra mucho estar compartiendo este tema. Espero que si existen dudas, como, bueno, ya dije anteriormente, pero lo vuelvo a decir, al final del tema va a haber un espacio para resolver todo tipo de inquietudes que queden. Igual yo voy a hacer voy a hacer unas preguntas al final y espero puedan responder. Alguien dice ahí de que no le sale la presentación. No sé, ya la cargué. Voy a volver a cargar. Espero que ahora sí les aparezca. No sé, tal vez es problema de internet. Otros están comentando que sí les sale. Ah, sí, tal vez sea problema de internet. Pueden intentar, como les decía, Vanessa, cerrando Skype y volviendo a ingresar. Espero que ahora sí les salga para que podamos comenzar. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, como ya decía, el tema de hoy es nomenclatura química. Es un tema muy interesante, ya que día con día nosotros nos enfrentamos ante diversas situaciones en nuestra vida en donde nos encontramos con fórmulas químicas y a veces no sabemos qué, vemos la escritura química, pero realmente no sabemos decir qué compuesto es, o a veces tenemos problemas de confusión. Confundimos un compuesto con otro y aunque lo sabemos escribir muy bien y sabemos las proporciones geométricas que este compuesto tiene en su fórmula molecular. Como ya decía, mi nombre es Miguel Morales. Bueno, ya aparece en la presentación al inicio. Bueno, ¿qué es la nomenclatura química? La nomenclatura química no es nada más que un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos, es decir, el nombre que se le da a todas las sustancias que se conocen. Hoy en día ya va bastante arriba del, sin mal no recuerdo, del millón de sustancias identificadas. Más que todo son orgánicas, hay un gran montón de compuestos orgánicos, pero en esta noche principalmente nosotros nos vamos a centrar en lo que son los compuestos inorgánicos, ya que para estudiar nomenclatura química inorgánica, orgánica, tendríamos que estudiar todas las funciones químicas para poder
conocer la forma de nombrar estos compuestos. Así que vamos a enfocarnos en lo que es la nomenclatura química de compuestos inorgánicos. Bueno, ahí dice que la IUPAC es la máxima autoridad en esta materia y se encarga de establecer las reglas correspondientes con la nomenclatura química. La IUPAC no es nada más que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ahí está las siglas en inglés. International Union of Pure and Applied Chemistry, que es la que, como ahí dice, se encarga de regir las leyes correspondientes a la nomenclatura química. Acá, como mencionaba, bueno, la IUPAC en sí tiene muchas actividades, tiene como objetivo estudiar no solamente la nomenclatura inorgánica, sino también la nomenclatura orgánica y otro montón de funciones que es estandarizar las reglas de los químicos a nivel mundial. Aquí hemos separado la nomenclatura de compuestos orgánicos de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Bueno, voy a mencionar esto, lo voy a leer. Creo que ya todos conocemos la diferencia de un compuesto orgánico de un compuesto inorgánico. La química orgánica pues estudia los compuestos relacionados con la vida, los compuestos en donde está presente el carbono, a excepción de los óxidos de carbono, entre los cuales tenemos el monóxido, el dióxido de carbono, que son compuestos inertes estudiados por la química inorgánica. La nomenclatura de compuestos inorgánicos, como ahí preguntaban en el chat, se rige actualmente por 3 subsistemas de nomenclatura. Nosotros podemos encontrar cualesquiera de estos 3, y lo bueno es que ya sea que lo encontremos nombrado por uno de los sistemas u otro, nosotros sepamos identificar de qué sustancia estamos hablando. Por ejemplo, el primero de los sistemas que ahí aparece es el sistema de nomenclatura clásica o tradicional. Debo de decirles que en este sistema de nomenclatura clásica o tradicional, bueno, acá he puesto un ejemplo, así a manera de ejemplo, para los óxidos de cobre, por ejemplo. En la nomenclatura clásica o tradicional se utilizan prefijos y sufijos para nombrar los compuestos. En el sistema de nomenclatura estequiométrica o sistemático es un sistema que directamente nombra los compuestos a partir de la estequiometría molecular que nosotros vemos. Ahí está, por ejemplo, el dicloruro de hierro. Vemos de que aparecen es necesario para la formación de ese compuesto 2 átomos de cloro y 1 de hierro, y de hecho ese sistema de nomenclatura así lo llama en el orden que aparece. Siempre se nombran obviamente de izquierda a derecha. Primero el compuesto no metálico y luego el compuesto metálico, dicloruro de hierro. Sin embargo, vamos a ver de que eso no es así en el sistema de nomenclatura Stock. En este caso, el sistema de nomenclatura Stock lo que usa son las valencias. Vemos ahí, por ejemplo, está el óxido de carbono 4, dice, que en el sistema de nomenclatura estequiométrica se conoce como dióxido de carbono, es decir, que participan 2 oxígenos por cada carbono para formar esa molécula. Sin embargo, en el Stock, nosotros ahí lo que estamos viendo es la valencia realmente con la que está el átomo de carbono. Vemos de que, bueno, ya sabemos de que en todos los óxidos siempre el oxígeno está con valencia -2. Así que es obvio, ¿verdad? Así que lo que resta mencionar es la valencia verdadera del átomo metálico. Y por eso es que vemos de que ya aparece como óxido de carbono 4, porque esa valencia 4 más 4 es la que le pertenece verdaderamente al carbono. Bueno, como aquí estoy mencionando los 3 sistemas a la vez, después vamos a detallar
un poco en cada uno de ellos. También mencionar de que no necesariamente solo existen esta forma de nombrar los compuestos. Estos son los 3 subsistemas de nomenclatura que la UPAC respeta. Sin embargo, hay un montón de sustancias que nosotros las conocemos mejor por el nombre común. Es decir, un nombre que las personas le han dado desde hace mucho tiempo, o sea, refiriéndose en sí al compuesto, pero que no tiene nada que ver con alguna regla. Por ejemplo, digamos una sustancia, el agua, por así decirlo, la palabra agua no tiene nada que ver con su fórmula química, es solamente un nombre que se establece a una sustancia y así se identifica. En sí, por lo común nosotros tenemos así un gran montón de sustancias que los conocemos más con su nombre común que verdaderamente a veces con su nombre en uno de esos sistemas de nomenclatura. Por ejemplo, por decir un ejemplo, digamos un compuesto orgánico, el colesterol, por ejemplo, es un alcohol, una biomolécula. Nos resulta más fácil decir el nombre colesterol, que ya lo conocemos, a mencionar todo el nombre que realmente compete a todas las reglas que la UPAC establece, porque son nombres demasiado largos. Por ejemplo, ahí preguntan, el amoníaco. Sí, el amoníaco de hecho es otro nombre común que no tiene nada que ver con estos sistemas de nomenclatura. El metano, otros son nombres comunes. El amoníaco, como ahí decía, esos nombres no tienen mucho que ver con las reglas establecidas de nomenclatura, sino son nombres comunes que así las personas han identificado estas sustancias y bueno, pues como son tan comunes que así se les llama. Pero también existen esas reglas que nos van a permitir identificar otro montón de compuestos en donde a veces participan estos nombres comunes. Por ejemplo, el cloruro de amonio. Después vamos a ver, ahí hicieron una de las preguntas, el amoníaco. El amoníaco es un nombre común, pero este nombre se puede combinar junto con otros nombres que ya corresponden a esos sistemas de nomenclatura cuando tenemos moléculas mucho más grandes. Por ejemplo, en el caso del cloruro de amonio, vemos de que el amonio ya no es solo solo una molécula así estable, sino que ahí lo que tenemos es un ion poliatómico en donde está estabilizado con los iones cloro y bueno, pues ahí ya es bien importante usar este sistema de nomenclatura para poder nombrar estos compuestos. Vamos a detallar un poco acerca de cada uno de estos tipos de nomenclatura. Primero vamos a comenzar con la nomenclatura tradicional. También conocida como nomenclatura clásica, se emplea indicando la valencia del elemento a través de prefijos y sufijos que acompañan el nombre del elemento. Si este elemento tiene una sola valencia en la que participa en todos sus compuestos, este elemento siempre se va a nombrar con el prefijo ico. Pero, ¿qué pasa cuando existe una sustancia, un átomo que participa en diferentes tipos de moléculas con diferente valencia? Por ejemplo, ahí tenemos estos 4 anhídridos, en donde vemos de que es necesario identificarlos cada uno, o sea, como un compuesto diferente, en donde todos son óxidos, pero cada uno es necesario identificarlo de manera diferente porque el cloro está actuando con diferente valencia. El oxígeno siempre sigue siendo en este caso valencia -2, pero es el cloro el que está cambiando. En este caso tenemos, por ejemplo, el máximo número de valencias de un elemento, por ejemplo, en este caso el cloro, y cuando se tiran en 4 casos,
utilizamos no solamente prefijos, sino que también utilizamos sufijos. Si solo tuviéramos dos, utilizaríamos los prefijos oso e ico, es decir, las terminaciones con oso y terminaciones con ico. Pero en este caso que tenemos 4 valencias, vamos a utilizar prefijos y sufijos. Es la máxima cantidad de valencias que ustedes van a encontrar de un elemento, así que no se preocupen que algún elemento vaya a participar con 5 valencias, porque eso no va a pasar. Igual si pasara, no se va a nombrar a través de este sistema, pero que yo sepa no existe un elemento que participe con ese número de valencias. Casi siempre anda entre 2 y muy pocos elementos participan con 4 valencias. Ahí preguntan, dejan usar tabla periódica el día del examen de admisión. Lo siento, pero no nos dejan usar, así que hay que estudiar muy bien la tabla periódica, porque eso les va a servir no solamente en la prueba escrita de admisión, sino que también para su vida. Es muy importante saber la tabla periódica. La química está en derredor nuestro, está en todo lo que vemos, lo que pasa, así que a estudiar la tabla periódica. Ánimo, chicos, porque realmente se requiere un esfuerzo, pero realmente es útil. Como ya mencionaba, aquí tenemos el cloro participando con las 4 valencias, es decir, formando 4 tipos de compuestos muy distintos, los cuales son anhídridos, y vemos de que en el primero de los casos utilizamos el prefijo hipo y al final el sufijo oso, y tenemos el anhídrido hipocloroso. ¿Qué valencia tiene en este caso el cloro? Pues tiene la valencia 1, ¿verdad? Más 1. Vemos de que el oxígeno tiene valencia 2, y para que el oxígeno tenga esa valencia menos 2, para que la molécula sea estable, necesitamos obviamente 2 átomos de cloro con valencia más 1 para que pueda existir esa molécula. De ahí vemos el anhídrido cloroso. En este caso se requiere de 2 átomos de cloro utilizando la valencia 3. Para formar este tipo de molécula, el oxígeno siempre sigue utilizando la valencia menos 2, y vemos ahí de que 2 por 3, 6. Y se estabiliza la molécula, ¿verdad? De ahí tenemos el anhídrido clórico. En el anhídrido clórico, el cloro, utiliza la valencia más 5, y en el anhídrido perclórico la valencia más 7. Y vemos de que así es posible que exista este tipo de sustancias. Recuerden que una sustancia no existe si todas las cargas no están balanceadas. Ahí preguntan que si es necesario aprenderse todos los números de oxidación. No, realmente no. Quizás lo más importante es, por ejemplo, el oxígeno. Nunca se les olvide de que en un óxido siempre el oxígeno tiene valencia menos 2, pero si tenemos, después vamos a ver otras sustancias que son conocidos como peróxidos, ahí el oxígeno participa con valencia menos 1, y en los superóxidos con valencia menos 1/2, pero son así como, el hidrógeno siempre va a participar con valencia más 1. Y así, o sea, los más comunes. No es necesario que se aprendan todas las valencias para poder pasar el examen, pero si lo pueden hacer, genial, les va a servir mucho. Bueno, pasamos a otro sistema de nomenclatura sistemática o estequiométrica. Como su nombre lo indica, este tipo de nomenclatura coincide exactamente con la estequiometría de la fórmula química. Es una descripción nada más. Este sistema es pero súper sencillo, porque siempre, o sea, lo que va a hacer a través de este sistema de nomenclatura es describir exactamente la fórmula química que nosotros tenemos, y siempre lo vamos a hacer de derecha hacia izquierda. En este caso, por ejemplo, monóxido de dipotasio, el primer ejemplo que está ahí, hay un átomo de oxígeno, 2 de potasio, entonces por eso decimos monóxido de dipotasio. En el otro, monóxido de cobre, trióxido de hierro. Es bien sencillo este sistema de nomenclatura, así que si ustedes realmente tienen duda con un
algún compuesto, a través de ese sistema lo pueden hacer bien fácil. A veces uno no se anda aprendiendo todo y a través de, o sea, dice este nombre y uno fácilmente puede identificar qué compuesto es. En este sistema, como ya decía, la estequiometría de la molécula que se escribe o de la fórmula química es la que se describe, o sea, en palabras, el nombre es una descripción de la fórmula química que nosotros escribimos. Nos conocemos todos esos prefijos ya, ¿verdad? Mono, di, tri, tetra, que corresponden a los números. Si en algún dado caso, en algún momento nos dieran un compuesto con nomenclatura stock, ahí vamos a ver qué pasa lo contrario a ese sistema de nomenclatura, porque el sistema de nomenclatura stock ya es un sistema más que ya sí trabaja con las valencias. Veamos que en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, aquí está señalado la nomenclatura sistemática comparada con la stock. Ahí he dejado como más suave esta la nomenclatura stock. Comparemos nombres, por ejemplo, agarremos el ejemplo número 3. En la nomenclatura sistemática o estequiométrica nosotros decimos trióxido de hierro, describiendo exactamente la fórmula molecular. Pero veamos de que en la nomenclatura stock dice ahí óxido de hierro 3. ¿Y por qué no decimos la valencia del oxígeno? Porque ya sabemos de que todos los óxidos, el oxígeno siempre estaba trabajando con valencia -2. Entonces, solo falta describir en sí la valencia del metal. Bueno, en este caso, óxido de hierro 3, porque el hierro está con valencia +3, el oxígeno -2, y ahí vemos que 2 por 3, 6, y se cancela, ¿verdad? No sé si, bueno, voy a explicar un ejemplo de por qué digo que se cancela, es decir, se hace neutra la fórmula química, por si alguno no lo sabe. Yo creo que sí lo saben, pero igual lo voy a decir por si el caso. Tenemos el caso del hierro y decimos de que se requieren 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno para que esta fórmula molecular esté balanceada. Si nosotros ya dijimos que el oxígeno está trabajando con valencia -2 y se requieren 3 oxígenos en esta fórmula molecular, entonces decimos -2 de la valencia del oxígeno por 3 átomos participantes es igual a -6 cargas. En el caso del hierro vamos a decir existen 2 átomos de hierro participando y entonces para que existan 6 cargas positivas, la valencia del hierro debe de ser 3. Decimos 2 por la valencia que debe de tener el hierro, que es 3, es igual a 6. Entonces vemos ahí de que se cancelan las cargas, 6 por parte del hierro y 6 por parte del oxígeno. Ya vamos a pasar a los compuestos ácidos y a todas esas funciones químicas. En la nomenclatura stock, como ya decía, lo que tenemos pues es nada más que las valencias. Este tipo de nomenclatura describe la valencia con la que un compuesto está participando en una reacción. Veamos ahí el óxido de nitrógeno 5. El nitrógeno tiene valencia +5 y el oxígeno -2. Y así existe esta molécula química de forma estable. No vamos a decir óxido 2 de nitrógeno 5, como en el caso de la nomenclatura sistemática que dice pentóxido de dinitrógeno, porque la nomenclatura sistemática, como ya decía, describe la fórmula química o la fórmula estequiométrica de una fórmula química, mientras que la nomenclatura stock nos dice la valencia con la que está participando un metal o no metal en un compuesto inorgánico. Vamos a una revisión de conceptos. Bueno, ¿qué es una función química? Una función química es un conjunto de propiedades comunes que caracterizan una serie de sustancias, permitiendo así diferenciarlas de los demás. Este tipo de sustancias tienen un comportamiento propio y específico en los procesos químicos.
un proceso químico no es nada más y nada menos que una reacción química. Entonces, una función química es aquella que caracteriza una familia de sustancias, es decir, que tienen una tendencia a reaccionar en presencia de otra. Eso se conoce como propiedades químicas de las sustancias. Las propiedades químicas de las sustancias nosotros solo las podemos ver cuando una sustancia participa en una reacción química. Entonces, existen familias de sustancias que operan de una forma semejante y a eso nosotros conocemos como una función química. Esto es, recuérdenlo muy bien en química inorgánica, ya que en química orgánica se les conoce como grupos funcionales a la familia de sustancias que participan de manera semejante. Por ejemplo, tenemos el grupo funcional de los hidrocarburos, de los alcoholes, de los aldehídos, de las cetonas, ésteres, y bueno, un gran montón de grupos funcionales que existen en la química orgánica y que los que lleven carreras relacionadas con química, pues sin duda se dan gusto estudiando. Los demás, pues sí, quizá lo van a usar, pero en menor cantidad. Así que requieren un poco más de conocimiento de lo que son las funciones químicas, que es el nombre que se utiliza en química inorgánica para caracterizar una familia de sustancias, es decir, sustancias que tienen reactividad semejante. Los compuestos inorgánicos se clasifican según la función química que contengan y por el número de elementos químicos que lo forman, con reglas de nomenclatura particulares para cada grupo. Y eso es cierto, siempre vamos a utilizar reglas de nomenclatura particulares. Ya más adelante vamos a ver ejemplos de este tipo de nomenclaturas, pero se dice que las principales funciones químicas que tenemos en química inorgánica son óxidos, ácidos, bases y sales. Aquí está un cuadro que presenta así una forma de... Bueno, estas presentaciones creo que ustedes las pueden descargar, igual pueden ver el video después en YouTube. Si ustedes quieren aprendérselo, yo les diría que lo hagan, es muy importante, igual creo que está subido en la clase, que está en línea, que conozcan en sí las funciones químicas, que son óxidos, ácidos, sales y bases, y bueno, pues ahí están diferenciados en esta tabla, porque es muy importante. Ahí dice alguien que cómo lo busca en YouTube. Bueno, no sé si, Jennifer, perdón, fíjate que tu tutor de esta materia, bueno, y de todas las demás materias te están enviando un mensaje. Todas las semanas te envían una agenda y en esa agenda deben de haberte enviado el link para poder buscar en YouTube. De hecho, todas las demás videoconferencias a las que no hayas podido asistir. Así que yo te recomiendo que revises tu correo electrónico, que enlazaste con tu cuenta de Aula CN para poder ver todas las demás videoconferencias en las que no hayas podido participar. Créeme, en realidad te será muy útil. Hay temas que realmente a veces son complejos y pues a través de las videoconferencias te van a quedar como que un poquito más claros. Gracias por escribirlo. Bueno, vamos a comenzar a estudiar lo que son las funciones químicas. Alguien más ya había escrito algo sobre los ácidos. Primero vamos a comenzar con los óxidos. Tenemos dos tipos de óxidos en las funciones químicas. Tenemos óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos ácidos también se les conoce como anhídridos. Yo les pido que en realidad pongan mucha atención, sé que lo están haciendo, pero igual si quieren ir anotando, pueden ir anotando, si no igual después tienen el recurso para poder diferenciar. Igual me encantaría que preguntaran al final porque ese es el objetivo de que todos aprendamos. En este caso, bueno, vamos a ver lo que es la función de los óxidos. Como ya decía, existen de dos tipos, básicos, y ácidos. Los básicos no son nada más y nada menos que cuando un metal reacciona con el oxígeno. Por ejemplo, ahí aparece el F2O3, ahí aparecen los tres nombres, el óxido férrico, también está en el sistema Stock y en la nomenclatura sistemática, como trióxido de hierro, óxido de hierro 3, este es un óxido básico. Vamos a tener siempre un óxido básico
cuando tengamos un metal más oxígeno, pero se conoce como óxido ácido cuando participa un no metal más el oxígeno, o también conocido como anhídrido. Como antes mencionaba, el oxígeno siempre va a participar en los óxidos con valencia -2, pero existe el caso, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, o más conocido como agua oxigenada, ¿verdad? En donde el oxígeno participa con valencia -1. Pero siempre que tengamos un peróxido, esos nombres siempre van a llevar siempre que tengamos un óxido en donde el oxígeno esté participando con valencia -1, ese tipo de compuestos siempre los vamos a nombrar como un peróxido. Y muy raros compuestos existen como superóxidos. Y en ese caso, en los superóxidos, el oxígeno participa con valencia -1,5. Son raros casos, pero sí existen. Por ejemplo, decía el peróxido de hidrógeno, o más conocido como agua oxigenada. En ese caso, el oxígeno participa con valencia -1. También tenemos lo que son los óxidos. Aquí estábamos viendo, en la lámina anterior vimos lo que son los óxidos. Los óxidos los dividimos en dos grupos. No lo olviden, básicos y ácidos. En un óxido básico es donde tenemos un metal más el oxígeno, y en un óxido ácido tenemos un no metal más el oxígeno. En la siguiente lámina ya no tenemos óxidos, tenemos la familia de los ácidos. La familia de los ácidos también se divide en dos. Tenemos en función química inorgánica, tenemos lo que son los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. ¿Qué son los ácidos oxácidos? Los ácidos oxácidos son producto de la forma de un tipo de reacción química en donde participa, como anteriormente decía, un no metal más un oxígeno. A eso se le conoce como un óxido ácido. Cuando un óxido ácido reacciona con el agua, a eso se le conoce como un ácido oxácido. Yo sé que es difícil que se les quede así solo decirlo, pero al final hay un cuadro de resumen en donde está todo eso. Siempre, un no metal más oxígeno va a formar un óxido ácido. Si este reacciona con agua, va a formar un ácido oxácido. Después vamos a ver los otros tipos de ácidos. Vemos ahí de que está el sulfito, el ion sulfito, reaccionando con agua para formar ácido sulfúrico. El SO3 es un óxido ácido, como ya veíamos en la lámina anterior. Aquí tenemos un óxido ácido, es un no metal más oxígeno. Vemos ahí, tenemos un no metal, en este caso el azufre, más oxígeno, y ese pues es un óxido ácido. Y al reaccionar con agua pues forma un ácido oxácido. Que en este caso el ácido oxácido es el ácido sulfúrico, perdón. En la siguiente lámina vemos los ácidos hidrácidos o hidruros. Casi siempre se les dice hidruros, pero igual también se les conoce como ácidos hidrácidos. ¿Qué pasa aquí? Aquí también tenemos un no metal, pero en este caso vemos de que en el anterior lo que teníamos nosotros era un óxido ácido reaccionando con agua, en donde se desprende el hidrógeno del agua, se oxida mucho más el ácido oxácido, y vemos de que se oxida mucho más el óxido ácido para formar un ácido oxácido. En el siguiente caso, no, pues lo que nosotros tenemos es un no metal del grupo 16 o el grupo 17, los halógenos, ¿verdad? La fórmula general es HN minúscula N, en donde la N minúscula es la valencia con la que está participando el elemento que en la nomenclatura o la fórmula general de los ácidos hidrácidos
está participando. Por ejemplo, en los ácidos hidrácidos tenemos el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, bueno, hay muchos, pero mencionar también de que este tipo de sustancias tienen diferentes nomenclaturas dependiendo del estado de agregación en el que estén en la naturaleza. Por ejemplo, si tenemos una solución acuosa de un ácido hidrácido, nosotros lo vamos a llamar, por decir así, por ejemplo, el ácido hidrácido del flúor sería el ácido fluorhídrico. Pero ¿qué pasa si esta sustancia nosotros la tenemos en estado de gaseoso? Entonces vamos a decir fluoruro de hidrógeno o cloruro de hidrógeno en el caso que fuera ácido clorhídrico. Bueno, luego este tipo de ácidos también son altamente reactivos, y estas sustancias al reaccionar con un metal desprenden hidrógeno y se forman lo que se conoce como una sal de ácido hidrácido. Es decir, si nosotros tenemos ácido clorhídrico y lo ponemos a reaccionar con un metal, entonces vamos a formar lo que conocemos como una sal de ácido hidrácido. En donde se va a desprender hidrógeno en forma molecular, quedando lo que es la sal de ácido hidrácido o una sal binaria. Aquí está un resumen de las funciones inorgánicas. Yo sé que es bien difícil aprendernos todas estas funciones en una videoconferencia porque nosotros vamos de una lámina a otra y es bien difícil aprenderse todos esos nombres así a lo rápido, pero al final le voy a dar una recomendación para que le sea mucho más fácil. Aquí veíamos ya, por ejemplo, al inicio mencioné de que existían dos tipos de óxidos, los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Vemos de que si el oxígeno reacciona con metal, tenemos un óxido metálico, que nosotros también lo conocemos como un óxido básico. Si oxígeno reacciona con un metal, entonces tenemos un óxido ácido. Si el hidrógeno reacciona con un halógeno, tenemos un ácido hidrácido. Si este ácido hidrácido, que es el caso de la lámina anterior, reacciona con un metal, decía que formaba una sal binaria o una sal hidrácida, y también desprende hidrógeno en forma molecular. Pero, ¿qué pasa si tenemos un óxido básico más agua? Por ejemplo, este tipo de reacciones forman lo que son hidróxidos. Un óxido básico, voy a poner el caso más común, el que más se comercia en el mercado, el hidróxido del sodio, el más conocido como NaOH. Pero ¿de dónde viene este tipo de hidróxido? De una reacción verdaderamente de un óxido básico con agua. El óxido básico ya anteriormente mencionamos de que no era más nada menos que un óxido de un metal, que es el que aparece en la primera línea, un óxido metálico o oxígeno más metal. Eso es un óxido básico. Ese óxido básico reacciona con agua y forma un hidróxido. También tenemos lo que son los óxidos ácidos, que es lo de la segunda línea. Si reacciona con agua, tenemos lo que se conoce como un ácido oxácido. Al final esto es una mezcla de una cosa y otra. Este es el caso que estaba mencionando anterior. Un metal reacciona con oxígeno y forma un óxido ácido. Si este óxido ácido reacciona con agua, forma lo que se conoce como un ácido oxácido. Y todavía, si este ácido oxácido reacciona con un metal, se forma algo que se conoce como una oxisal. Una oxisal le voy a mencionar un tipo de ejemplos de este tipo de sustancias. Por ejemplo, el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es una oxisal, y para formarse requiere de todo este tipo de reacciones en donde
comienza al inicio con un no metal y al final termina la formación del metal. En este caso, el no metal al inicio sería el carbono y al final de la reacción termina reaccionando con el calcio para formarse el carbonato de calcio. Bueno, hemos llegado a una sección de preguntas. Como decía, el tiempo es bien corto y quisiera abarcar mejor estos temas, pero bueno, quizás todos los tutores que estamos quisiéramos hacerlo mejor, pero igual el tiempo que tenemos es bien corto, bien limitado, y a mí realmente me encantaría que preguntaran, que pusieran sus dudas, o sea, si existe alguna duda con algún nombre o algo, alguna función química, la podemos resolver ahora mismo, yo eso creo. Si no, igual yo voy a hacer unas preguntas. Igual voy a dar recomendaciones al final. La nomenclatura química no es como algo así tan sencillo, ¿verdad? Porque a veces nosotros confundimos que un sistema con otro, pero si nos ponemos a detallar bien y aprendernos lo que son las funciones químicas, es mucho más fácil, porque las funciones químicas tienen nombres especiales de nombrarse. Por ejemplo, en el caso de las oxisales, que es lo último que vimos aquí en esta lámina, siempre lo que tenemos son este tipo de sustancias van a tener más de 3 átomos. Siempre van a tener más de 3 átomos. Y las primeras funciones solo son, por lo general, de 2 átomos. Veamos la lámina anterior, en donde estaban todas estas funciones. Perdón. Las oxisales son compuestos ternarios, dice ahí como mínimo, ¿no? Porque a veces, pues, aparecen muchos más átomos y tienen reglas de nomenclatura para poderse nombrar. Los hidróxidos siempre llevan esta palabra antepuesta. En el caso de las oxisales, tenemos que sulfatos, carbonatos, propionatos y así un montón de sustancias, pero al final tienen esa terminación ato porque es la máxima oxidación de un no metal, de una sal no metálica. Bueno, la sal en sí es todo el compuesto, el metal, más la parte oxidada no metálica. Entonces, yo creo que al aprendernos lo que son las funciones químicas, pues es mucho más fácil aprenderse las reglas de nomenclatura. Aunque cuando tenemos compuestos bien sencillos, en donde solo tenemos dos sustancias, pues es mucho más fácil, podemos nombrarlos con el sistema de nomenclatura stock o el estequiométrico y igual es muy fácil. El otro sistema que es el tradicional o clásico, sí, ahí ya no, porque, bueno, en lo personal hay que saberse eso de los prefijos y los sufijos y hay que saber bien la valencia con la que está participando y aparte de eso, es más complejo porque tenemos que saber si una sustancia tiene más estados de oxidación en los que, un átomo participa con más estados de oxidación para así poder darle el nombre. Por ejemplo, esta tabla ya la había presentado en una lámina anterior, pero aquí quise presentarla al final. Yo espero se hayan fijado muy bien. Ahí dice, de hecho, el nombre con la nomenclatura tradicional. Es un tipo, es una función química, es un anhídrido. Me gustaría que me dieran el otro nombre que este tipo de función química tiene. Si lo pudieran responder por mensaje. Agradecería. Acuérdense, está formado por un no metal y el oxígeno, así que es un óxido. Un óxido con un no metal, ¿qué nombre tiene? ¿Qué tipo de función química es? Lo siento, dice alguien que no puede ver la presentación, problemas con internet. Bueno, lo voy a decir, Cl2O o Cl2O3 o Cl2O5 o Cl2O7, vemos de que
todos estos son compuestos semejantes, son óxidos de cloro, en donde el cloro está con diferente valencia. Ahí está la nomenclatura sistemática, los diferentes nombres que tiene. Óxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentaóxido de dicloro, heptaóxido de dicloro. Vemos de que siempre es la valencia del cloro la que está cambiando. El oxígeno pues siempre va a tener la misma valencia, -2. Pero vemos de que en la nomenclatura stock, ahí solo se menciona el número de valencia del cloro y lo tenemos como óxido de cloro 1, 3, 5 y 7. Y en el caso de la nomenclatura tradicional, ahí sí la nomenclatura tradicional le dice el nombre de la función química: anhídrido hipocloroso, anhídrido cloroso, clórico, hiperclóricos. Si se recuerdan en una lámina anterior en donde habíamos visto algo sobre la nomenclatura tradicional, decía de que requería el uso de prefijos y sufijos, y aquí pues lo vemos claramente: el hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. Pero ¿qué función química es? Es un óxido, pero un óxido más, un oxígeno más no metal. ¿Qué tipo de función química es? ¿Es un óxido ácido o es un óxido básico? Un óxido ácido o básico. Bueno, sigo esperando, espero alguien se atreva, se anime, no tenga miedo, todos nos podemos equivocar, a responder. ¿Qué tipo de función química es? ¿Es un óxido ácido o básico? Acuérdense, el oxígeno reacciona con un metal y se forma un óxido. El oxígeno reacciona con un metal y se forma un óxido. Correcto, Eduardo Guerrero, es un óxido ácido. Ya ven, es bien fácil aprender. Solo es de aprenderse las funciones, y una vez se aprendan las funciones, pues les será muy, muy fácil. Si alguien tiene alguna inquietud con el tema, algo que quisieran preguntar, yo estoy en la entera disposición de intentar responderles. Igual, si no, si existe, genial. Pamela, si es un óxido ácido, me alegra mucho que estén respondiendo. Y que estén seguros de lo que están respondiendo. No se vale ver internet ni nada de eso, ¿verdad? Dejo mi correo, si alguien tiene alguna duda más, yo puedo responder ahí. Pero si no, pues ahora es el momento. Igual les voy a dar una recomendación. Si alguien quiere aprender verdaderamente nomenclatura de química inorgánica, es un sitio web en donde pueden sacar un cursillo de gratis, dura 9 horas, y de hecho le van a dar creo que un diploma en línea, de que verdaderamente aprendieron lo que es la nomenclatura de química inorgánica. Eduardo Guerrero dice cómo se forma una oxisal. Bueno, una oxisal es la culminación de las reacciones químicas inorgánicas. Primero, para la formación de una oxisal, lo que tenemos es un no metal. Este no metal, en presencia de oxígeno, reacciona y se forma lo que es un óxido ácido. Eso lo voy a escribir en mensaje para que quede así como que más detallado. No metal más oxígeno igual
un óxido ácido. Ahora que tenemos ese óxido ácido, que era el caso de la pregunta anterior, el óxido ácido reacciona con agua y se forma un ácido oxácido. Viene el ácido oxácido y reacciona en presencia de un metal que es el que va a quedar, va a balancear las cargas de ese ácido oxácido y se forma una oxisal. Bueno, creo que no me equivoqué. Podemos regresar a las diapositivas anteriores en donde estaba la trayectoria y ahí podemos verlo. Arriba, la primera línea, oxígeno más metal forma un óxido metálico. El óxido metálico, más conocido como óxido básico, óxido ácido, reacciona con agua para formar un ácido oxácido. El ácido oxácido, ahí en la penúltima línea, reacciona con un metal y forma una oxisal. Esa es la trayectoria para la formación de una oxisal. En reactividad, ¿verdad? Si existe alguna otra pregunta, me gustaría poder apoyar. Si no, igual como mencionaba, de nada, ya sabes, Eduardo, un gusto. Le voy a dejar, bueno, de hecho aquí está en la presentación el link, pueden copiarlo, no sé si se puede, o sea, podrían darle clic o si no, en el video ya en YouTube, si alguien quiere realmente sacar un curso en línea de nomenclatura química, puede hacerlo, solo son 9 horas, es nivel básico, idioma español, y le dan certificado de estudio. Créanme, les va a servir realmente. Bueno, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes compartiendo este tema, aprender de ustedes también, se aprende mucho, créanme. Creo que hasta esto vamos a dejar la conferencia y en serio, mis mejores deseos, que tengan un éxito en la prueba escrita. Ya se acerca. Saludos a todos. Saludos.